Hace siglos había un joven que era muy brillante, inteligente y también muy desenfrenado, cuya madre era cristiana y oraba por él todos los días, esperando con paciencia que este joven viera el error de sus caminos y demás. Y en una ocasión, después de supuestamente haber estado toda la noche de juerga y ahora encontrarse en una especie de estupor o resaca, iba caminando junto al borde de un jardín. Y había unos niños jugando en el jardín. Y estaban jugando un juego infantil en el que usaban un estribillo, que los niños se gritaban unos a otros. Y el estribillo era este: tole lege, tole leye, tole leye. Fue literalmente, aunque no era el propósito del juego, podría traducirse como toma y lee, o toma y lee. Y este hombre que pasaba por allí se detuvo en seco y sintió de manera abrumadora la irrupción de la providencia divina en su vida, porque allí en el jardín vio un ejemplar del Nuevo Testamento. Y acababa de oír a esos niños gritar: toma y lee, toma y lee. Así que se acercó, tomó las escrituras y dejó que el texto se abriera donde fuera. Y cuando lo hizo, sus ojos se posaron sobre estas palabras: no en orgías y borracheras, no en lujurias y desenfrenos, no en contiendas y envidias, sino revestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y cuando leyó esas palabras tan profundas y significativas, fue como si cada palabra de ese texto fuera una flecha afilada y certera que atravesaba profundamente su alma, y su conciencia se agitó de tal manera, tan intensamente, que en ese mismo instante, sin dudarlo, se convirtió al cristianismo. Su nombre, como estoy seguro que ya habrán reconocido, era Aurelio Agustín, quien más tarde sería el obispo de Hipona y considerado por prácticamente todos los historiadores como el mayor teólogo de los primeros 1000 años de la Iglesia cristiana. Agustín se convirtió gracias a un pasaje que hablaba directamente sobre el conflicto en la vida entre la carne y el espíritu. La abstinencia de la inmoralidad sexual es uno de los aspectos o requisitos más esenciales y básicos de la vida cristiana. Mantenerse puro de la inmoralidad sexual es una de las cosas más básicas y esenciales. Si no has dominado esto, ni siquiera has logrado, ni siquiera has alcanzado, ni siquiera has llegado al primer peldaño de lo que significa ser un cristiano maduro. Ahora, eso suena difícil. Quiero plantear esto ante ustedes porque estoy tan harto y cansado de escuchar a hombres en todo el país quejarse sobre el poder de esto cuando sé que Dios nos ha dado poder sobre ello, y pensar que es casi algo aceptable, que puedes tener esto y aún así practicar el cristianismo. No, si estás haciendo esto, ni siquiera has llegado al primer peldaño del cristianismo. Ni siquiera estás dando los primeros pasos de bebé en el cristianismo. Y no lo hago. No me importa cuántos libros hayas leído. No me importa cuánta teología conozcas y no me importa cuánta sabiduría creas poseer. No has tocado nada de madurez. Es sumamente importante entender esto. Escucho especialmente a los hombres usar esta excusa. Bueno, todos los hombres luchan con la inmoralidad sexual. Quiero quitarte eso. Eso no es verdad. Todos los hombres deberían temer la inmoralidad sexual. Todos los hombres deberían estar constantemente conscientes de los peligros, pero quiero que sepas que no todos los hombres luchan con esto. Necesitas entender eso y no usarlo como consuelo para tu propio pecado. Ahora, de nuevo, eso es muy difícil, pero es muy cierto. Todos podemos luchar. Todos luchamos en ciertas áreas. Pero no pienses que porque tú luchas en un área determinada, todos los demás también lo hacen, porque eso simplemente no es verdad. Y no quieres darle consuelo a tu carne en esto. Hay poder sobre la inmoralidad sexual. Hay poder sin importar cuán peligroso sea este pecado. Y si no crees que es peligroso, entonces te sugeriría que hables con 3 personas: el pastor, el policía y el abogado, porque ellos te dirán que muchos crímenes, peligros y cosas horribles que ocurren en este mundo provienen de esto. Así es. Este no es un pecado inofensivo. Esto no es solo un punto de vista de que deberíamos vivir en absoluta libertad moral. Esto mata. Destruye más de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar. Y no solo perjudica a la generación actual. Destroza generación tras generación tras generación.
Y cuando hablamos de la carne, quiero que entendamos, sin entrar en tecnicismos ni complicaciones innecesarias, que cuando la Biblia habla de la lucha que libramos contra la carne, no se refiere simplemente al cuerpo físico o a nuestra parte material, sino que implica algo mucho más profundo. Que la lucha entre la carne y el espíritu no puede equipararse a una lucha entre el cuerpo y el alma, o el cuerpo y la mente, sino que más bien de lo que habla el Nuevo Testamento cuando menciona esta feroz lucha que ocurre en la vida cristiana entre la carne y el espíritu. Es la lucha entre el poder del pecado en nuestra humanidad caída natural y la influencia de Dios, el Espíritu Santo, en nuestras vidas, de modo que toda la lucha y el proceso de la santificación implican lo que Pablo llama una guerra. Hay una guerra en curso, y es una guerra entre la carne del hombre y el Espíritu de Dios. Ahora, me irrita mucho cuando escucho a predicadores levantarse y decir, ya sabes, ven a Jesús. Y todos tus problemas se acabarán, porque eso simplemente es una mentira. Mi vida no se complicó hasta que me hice cristiano. Antes de ser cristiano, aunque no era feliz, tenía un grado relativo de paz. Sabía que estaba haciendo cosas que no debía hacer. Quiero decir, no había aniquilado totalmente mi conciencia, pero iba en camino a eso. Es decir, al repetir ciertas acciones, puedes cauterizar tanto la conciencia y ponerle callos al alma que donde antes quizás sentías un pequeño remordimiento de culpa, ahora puedes hacer esas cosas por repetición y ya no te molestan y experimentas lo que la Biblia llama endurecimiento del corazón. Pero cuando vine a Cristo, encontré una nueva conciencia y ahora cosas que antes no me preocupaban se convirtieron en asuntos de preocupación ética. Y la vida se complicó. Y no habría sido maravilloso si pudiera decir que, bueno, lo que hice cuando me convertí fue dejar la carne, abrazar el espíritu y vivir feliz para siempre. Esa es la lucha de la santificación. Aunque el poder de la carne está roto y el poder de la carne ahora está subordinado al espíritu en una medida muy real en la regeneración, la carne, damas y caballeros, no lo está. Totalmente aniquilada en la conversión. La guerra continúa. Pero puedo asegurarles que algunas de las cosas más retorcidas y perversas que han pasado por la mente humana comenzaron con algo mucho más simple, algo no tan atroz. Pero cuando un hombre se entrega a una cosa, luego se entrega a otra y luego a otra y otra, hasta que su conciencia desaparece. Esto es cierto. Por eso, especialmente los jóvenes deben cuidar sus ojos, porque no se quedará ahí. Una vez que te alimentas de una cosa pequeña, querrás más y luego querrás aún más. Y entonces, algo que era muy oscuro ya no será lo suficientemente oscuro. Y luego tendrás que ir a otra cosa más oscura, hasta que finalmente estés consumido por la oscuridad. Debes entender eso. Es como cuando trabajé con adictos a las drogas en Perú y también aquí en Estados Unidos cuando era más joven como cristiano. Siempre decían que toda tu vida como adicto a las drogas es perseguir ese primer subidón. Ese primer subidón es tan bueno que pasas el resto de tu vida persiguiéndolo de nuevo, porque no importa cuánto aumentes, nunca es suficiente. Y solo sigues persiguiendo y yendo más profundo hasta que te pierdes. Otro punto, aquellos que practican habitualmente la inmoralidad sexual de cualquier tipo no heredarán el reino de los cielos. Esto es lo que necesitas entender. Esto ya sabes. Ya no decimos estas cosas, ¿verdad? Pero la Biblia ciertamente sí lo dice. Y voy a leerte varios textos. Ahora de nuevo, no estamos hablando de un creyente genuino luchando contra esto. El pecado aprendiendo a vencer y eventualmente venciendo. Pero estamos hablando de alguien que nunca cede, que nunca avanza, que nunca progresa en esta área, que siempre está esclavizado a esto por el resto de su vida y que finalmente se entrega a ello. Esto es lo que dice la Biblia, 1 Corintios 6:9. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Se les llama así porque practican habitualmente estas cosas.
las practican habitualmente. Gálatas 5:21 os lo advertí, así como ya os lo he advertido antes, que los que practican tales cosas, la inmoralidad y la sensualidad, no heredarán el reino de Dios. La inmoralidad y la sensualidad. Creo que hay algo en lo que debo detenerme y señalar aquí. Una de las evidencias de que hay tantas personas no convertidas en la iglesia es que hay tanta sensualidad en la iglesia. Dios no está en contra de la belleza. Él no está en contra del refinamiento. Él no está en contra de que una persona demuestre en su manera, en su estilo, en su vestimenta, en su forma de hablar. Incluso la gracia en la forma en que caminan, Dios no está en contra de esas cosas, pero la sensualidad, Dios la aborrece. La aborrece. Y ha habido tanta confusión entre lo que es bello. Y no estoy hablando solo de mujeres, hablo también de hombres y de lo que es sensual. Debemos ser por limitados que algunos de nosotros seamos. Debemos ser un pueblo hermoso, pero nunca un pueblo sensual. Como predicador itinerante, es horrible que un hombre tenga que orar mucho antes de entrar a algunas iglesias. ¿Está mal? La Biblia dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y la mente carnal es enemistad contra Dios. Y él dijo, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu. Pero aquí está el problema. Puede que estén en el espíritu, damas y caballeros, pero aún mienten, aún sienten envidia. Y sí, incluso todavía cometen adulterio y siguen emborrachándose. En otras palabras, seguimos realizando las obras de la carne aunque estemos en el espíritu. Ahora sé que hay algunos que dicen que o estás en la carne o en el espíritu, que no puedes ser un cristiano carnal. Ahora bien, cuando Bill Bright dice eso, creo que lo aborda de una manera pastoral muy significativa, donde les dice a las personas, miren, ustedes tienen estas influencias, esta guerra interna sucediendo. ¿Quién va a estar en el trono? ¿Quién va a ser el vencedor? ¿Vas a vivir en sumisión al Espíritu Santo o vas a entregarte a la carne por el resto de tu vida? Y él está hablando de una vida llena del Espíritu, donde el énfasis está en el nivel del Espíritu más que en la carne. Pero algunas personas han ideado, a partir de eso y de otras cosas, teorías que dicen que hay diferentes tipos de cristianos. Un cristiano carnal que no tiene el Espíritu de Dios y un cristiano espiritual que ya no es carnal. Damas y caballeros, cualquiera que no tenga el Espíritu de Cristo no es un cristiano carnal. Es un no cristiano carnal, ¿de acuerdo? Así que, en ese sentido, cristiano carnal es una contradicción de términos. Si una persona es solo carne, lo que el Nuevo Testamento llama carne, sin que el Espíritu Santo more en ella, entonces está fuera del reino de Dios. No puede agradar a Dios de ninguna manera. Todavía. Si una persona tiene al Espíritu Santo morando en ella, esa persona puede hacer cosas carnales. Esa persona puede seguir luchando con la carne, pero es una persona espiritual. Ahora se convierte en una cuestión de grado, de cuánto nos sometemos al Espíritu Santo. Una persona que agrada a Dios es una persona que busca el fruto del Espíritu en su vida. También Efesios 5, 5 y 6. Porque sabéis esto con certeza, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, porque por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Miren cuántas veces Pablo nos advierte que es una palabra segura y que no debemos ser engañados. Porque esto sabéis con certeza, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y de nuevo, que nadie os engañe con palabras vacías. Verán, la santificación es una obra sinérgica, es algo que hace Dios, es algo a lo que nosotros respondemos. Y aún así tenemos muchas grandes promesas de que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Eso no significa que todos cruzaremos la meta siendo perfectos. De hecho, ninguno de nosotros lo hará hasta que alcancemos ese estado glorificado en el cielo. Sin embargo, la Biblia sí enseña que todos los días de la vida de un hombre, Dios obrará en ese hombre si realmente es un creyente. Lo llevará a la santificación, lo llevará a una semejanza cada vez mayor a Cristo. Colosenses 3:6.
porque es por estas cosas, la inmoralidad, etcétera, que la ira de Dios vendrá sobre los hijos de la desobediencia. Este tipo de pecados, los pecados sexuales, son característicos de los hijos de la desobediencia. Y Dios queda justificado cuando se ensaña con ellos en su ira. Apocalipsis 21, 7 y 8. El que venciere heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi pueblo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Muchos creyentes, antes de serlo, estaban esclavizados por la inmoralidad sexual. Pero cuando se convirtieron, esa esclavitud fue rota y, por supuesto, esa libertad tuvo que manifestarse con el tiempo. A veces, algunas personas fueron liberadas de inmediato y nunca volvieron a tener problemas. Otras veces las personas son liberadas por el poder de Dios, se les da una nueva naturaleza y, sin embargo, durante un tiempo luchan contra los hábitos arraigados de su carne, pero vencerán. Cada vez creo más, a medida que envejezco, que no estoy en esta tierra tanto para hacer grandes obras de ministerio, sino para vencer las deficiencias en mi carácter. Estoy aquí para superar aquello que me falta en cuanto a conformidad con Jesucristo. Y realmente creo que superar esas cosas es absolutamente esencial. Todos somos tan enfocados hacia afuera, ¿verdad? Hay que hacer esto y hay que hacer aquello. Hay que ayudar a estas personas, hay que arreglarlas, hay que hacer todo tipo de cosas. Y constantemente en mi propio corazón escucho: médico, cúrate a ti mismo. Que debemos mirar los pecados que nos asedian en nuestra propia vida y debemos atacarlos como lo hizo Finés. Clava estacas directamente en su corazón. Estoy convencido de que serás un hombre santo. No tendrás que preocuparte por nada más. Dios te usará. Incluso si eres tan tonto como una piedra, Él te usará si eres un hombre o una mujer santo.